no sé si me permiten unos minutitos, pero quiero hablar lo que está pasando en esta suerte de que, fíjense que vivimos, hoy es la celebración del Día del Periodista, ¿no? El periodista tiene que ver con la libertad de expresión, básicamente. Y Misiones viene desde hace muchos años, tiene distintos tenores, pero es muy difícil sostener la libertad de expresión en los medios, inclusive hasta en las redes. O sea, es tanto el poder que ha avanzado, el poder hegemónico que impone el gobierno en la renovación con sus principales actores, Rovira, Pasalacqua, Herrera, Clos en su momento, todos los socios de esa suerte de comitiva de conducción que tienen básicamente también en la verticalidad de Rovira, han avanzado tanto, es que hasta en las redes sociales uno ya no se puede expresar porque te persiguen de una forma casi, sinceramente lo digo, cuasi Gestapo. Acuérdense lo que ha pasado del comienzo de este año, cuando distintos protagonistas, personajes, tanto de la oposición como el propio oficialismo, personajes youtuber, influencers, empezaron a expresarse por las redes. Acá metieron en cana a un tiktoker por decir que la gente esta cometía determinados delitos, acuérdense, no hace mucho. Empezó un tiktoker, ¿no? En esa locura. Y después llegaron a la casa de un DJ porque dice que le pasaba info al tiktoker, y ahí están involucrados un ministro y un funcionario porque se habían comido la guita de la campaña, todo muy raro, todo muy nebuloso, ¿viste? Y digo esto porque estamos viviendo en una provincia donde el sábado pasado, quien dejó de ser gobernador el 10 de diciembre, Oscar Herrera Watt, actual presidente de la Cámara de Diputados, él mismo denunció que le encajaban noticias fake de portales truchos. Acuérdense que lo hizo a través de Twitter, es decir, básicamente reveló el tipo que gobernaba la provincia hasta el año pasado, diciembre del año pasado, actual presidente de la legislatura, ¿no? El otro poder de los tres poderes con convenio en el Estado, dijo, che, loco, los propios tipos del oficialismo me encajan fake en esta histeria que tiene la renovación. Yo la veo muy sensible como en el 2006, 2007, cuando se formó, ¿se acuerdan? El Frente de la Dignidad, la unidad que llevó a Piña como referente para evitar la reelección indefinida. Lo veo en la misma transición, porque ahí parecía que Rovira sentía que le arrebataban el poder, porque comió palos en esa contienda, en esa elección. Después se le abrieron sectores del oficialismo incluso, porque parte del oficialismo arma un frente y una fórmula para competirle a Maurice Clos, y yo lo veo en esa misma posición, a Rovira y a todos los que acompañan, muy nervioso. Fíjense, yo decía, el que fue gobernador y el que actual presidente de la legislatura denunció que en el propio oficialismo le hacen fake desde un portal para asociarlo con movimientos casi de conspiración. El tipo, le cerraron la puerta porque los trolls del gobierno, los neos trolls que tienen del grupo Silicon, de esta generación que quiere suceder en el poder allá los que hace más de 20 años que están, denuncia eso. Al ratito, acuérdense, en unas horas antes, unos días antes, el tratamiento que tenían, por ejemplo, los líderes de la protesta policial. Acuérdense que este gobierno mandó a encausar a los jueces, les ordenó que vayan a hacerle causa a 15 tipos, al menos, que son delegados en actividad de policías en actividad, que participaron de la manifestación. No es un dato menor, chicos, eso, ¿eh? No. Las causas van a seguir en la justicia. Me detengo en una parte, antes de que te me vayas por las ramas, Pablo. En tu análisis. Un hilo conductor para llegarlo en tu análisis. Y te detengo porque me quiero detener en una parte interesante que dijiste. Dijiste que asocias a esta situación que está atravesando la renovación a lo que sucedía ya por el 2007, cuando se votó por el sí y el no de la reelección, donde hubo un embate importante del pueblo misionero hacia la renovación, pero que después a la vez le significó un fortalecimiento en votos de acompañamiento al gobierno de la renovación, Pablo. Digo, más allá de que no se acompañó la reelección indefinida, cuando se cambiaron los actores, el partido volvió a ganar y ganó fortalecido. Digo, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que sigue la renovación por más
más de estos 23 años va a seguir y se puede llegar a fortalecer de nuevo. A lo que iba, no me iba a las ramas, estaba haciendo un hilo conductor que yo te estaba marcando de cómo reacciona ante aquello que ve. Básicamente debe haber 2 o 3 tipos, 4 tipos que deciden a quién perseguir, ¿cierto? A quién hacerle fe y demás. Me parece que yo me trasladaba al 2006 la histeria que tenía Rovira, porque veía que el poder se le podía ir por las manos después de haber sido, y luego por dos mandatos, transitaba el segundo mandato. Digo, vuelvo a esta historia de no irme por las ramas, ¿no? No, yo me refería para no perder lo que yo quería decirle. Cómo ellos tratan a aquellos que de alguna manera le discuten el poder, desde lo salarial, desde lo político, de los régimen tributario, de la forma en que ellos administran los 3 poderes del Estado, la suma del poder público. Los tipos manejan la justicia, manejan la Cámara, manejan el gobierno, el poder ejecutivo, y pensaba cómo tratan ellos a todo aquello que emerge y aparece y le discute algo. Te digo, te encausan a los milicos porque le hicieron el segundo acuartelamiento de que gobierna el Frente Renovador. Agarran criminalización de la protesta, los llevan a Gurina y a Sánchez, y creo que a otros referentes también, creo que eran 8, los encausan por el tema de la explanada en la Asamblea Legislativa, desobediencia judicial, los meten en un juzgado, a los tipos que son líderes de la protesta de los maestros, ¿no? Lo mismo amenazaron con los de la salud. Ni hablar de la forma en que negocian patrón-empleado con los restos sectores del Estado. A Cristian Castro, que es diputado del país, básicamente lo están destrozando en las redes, ¿no? Lo están hablando, un muchacho del interior de San Javier, maestro de pueblo, que la vocación, que podía estar tranquilo porque tiene un sueldo de diputado, quedarse en la casa, lo están destrozando. Para más o menos lo ponen como una suerte de símbolo de la corrupción del interior. Digo, voy así. Y ahora pasó esto que le pasó bueno, casos tenemos para ir sumando todo el tiempo. Sí. Los radicales, los 4 pibes esos de la JR que se sumaron al reclamo de los docentes, parecen ser los líderes piqueteros, rompieron un vidrio. Estaban los milicos con mostaza y palos ahí, esperándolo a los manifestantes. ¿Qué hacían los pendejos de la JR ahí con los docentes? No sé, que han estado... Parece que lo han tomado como una suerte de reivindicación histórica de los derechos. Viste que los pibes cuando son estudiantes se mandan esos mocos. Digo, pero los escracharon con video, los expusieron y demás, ¿no? Entremos a mirar toda esa secuencia que está pasando en la provincia, porque nosotros dejamos que las cosas pasen de largo. Antes de ayer los medios, ¿qué hicieron? Con el caso de Feynman, que sacó un recibo de una empresa que vende, ¿cómo es? Hierbas naturales o hierbas naturales. Sí. Una empresa cordobesa que de hecho mi viejo compraba las hierbas ahí para hacer lo que se llama la hierba elaborada compuesta. El Feynman conoce de hierba como yo de mitología griega. No tenía idea de Feynman. Es más, creo que no ha tomado mate en su vida. El tipo dando, aparte vos te das cuenta, nosotros en el periodismo, si hay algo que aprendimos yo con 33 años que llevo en el ejercicio de la profesión, es cuando una fake o cuando el tipo te está operateando, cuando te hace una operación para dejar pegado a alguien para que no moleste, ¿viste? Te aplicamos un corrector. Claro. El tipo muestra en la charla sobre esto de la compra de Tolosa Paz, que horas antes inclusive nuestro medio difundió la mateada de esa trucha que hizo Facundo López Sartori con el exdiputado Peterson, que lo tienen de subsecretario de la yerba mate, Maciel Ricardo, que es representante del gobierno en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, haciendo una mateada para pedir que se regulen los precios y un par de boludeces más que ya lo hacen como una suerte, pobre gente, porque incomodan a esos pobres productores que los llevan a pasear a Buenos Aires y creen que ahí los van a atender en ese sentido. Los recibieron, obviamente. La discusión está en la Cámara de Diputados, lo sabemos todos, y la discusión está dentro del ININ desde hace 20 años sobre la economía yerbatera, la producción y demás. Digo esto porque es interesante que lo miremos, de la forma en que los tipos te operan todo el tiempo. El gobierno, todo lo que aparece como oposición le pasa a Pianesi, le pasa a Arjoli, obviamente le va a pasar a Pedro Puerta. Todo lo que aparezca, le ha pasado a Cacho Bárbaro en su momento, bueno, todo lo que aparezca como
como símbolo de que pone en discusión el modelo, el proyecto, empiezan los tipos a machacar. Y veía esto y me daba un poquito de risa, pero tristeza, de la forma en que reacciona el gobierno con este tipo de operaciones mediáticas, ¿no? Acuérdense que cuando estalló la crisis del conflicto multisectorial, aparecieron en los medios nacionales un montón de cuestiones que acá estaban tapadas, ¿no? Y que tenían que ver con el enriquecimiento ilícito de muchos de los protagonistas de estos más de 20 años de la renovación del poder. Entonces, ¿qué hace la renovación? Entró a mirar, a encontrarse con los fantasmas que tanto él pisaba y combatía. Dice, che, loco, estos conflictos, ¿qué hacen? Nos muestran débil ante el mundo. Empiezan a aparecer y cuestionamientos. Che, estos se llenaron de guita, denuncias y demás. Afloraron cuestiones que obviamente los entraron a poner incómodos, sobre todo los líderes, ¿cierto? Coincidamos en eso. Y entran a mirar hacia afuera, a decir quiénes son los responsables, ¿no? Porque nunca el que está en el poder casi absoluto se reconoce como tal. Y pensaban eso, en la operación que hacen con Feynman, con el tema este del recibo que muestra de una empresa que vende hierbas aromáticas y demás, la carga de poleo de la yerbatera Misiones S.R.L., que es propiedad de la familia Puerta, en su momento fue Don Nene, el presidente, pues fue Ramón, y no sé si a esta altura creo que Pedro sea o no el presidente del directorio, pero eso no tiene importancia porque al ser diputado provincial, presidente de uno de los partidos de la oposición más relevantes y de alcance nacional, el joven diputado, obviamente que lo colocan a él como el dueño de la empresa. Dice, che, compraron poleo, dice, acá está el recibo, están haciendo hierba adulterada, polio, dicen los porteños. Es poleo, muchacho, en Córdoba está lleno de poleo en la Sierra de Córdoba. Es más, cuando vos agarras un paquete de la CBC, de Yumate, mi hijo se hace una marca que se llama Yumate. Soy hijo molinero, así que hablo con conocimiento de causa. Sí. El poleo, el tomillo, el cedrón, manzanilla, peperina, son parte de un compuesto que se hace hierba mate elaboradas con hierba, se llama. ¡Qué rico! ¿Qué es la hierba? Claro, que debe haber, creo que ahí hasta playadito. Bueno, playadito tiene, mira, con manzanilla, cedrón, sí, savia y peperina. Bueno, justo, mirá. Este porteño diciéndole, porque el polio, decía el polio, parecía el polio, no sé de qué hablaba. Bueno, el poleo se utiliza, dice, para estirar la hierba y se hace mucha guita con eso. Millones, estamos hablando de millones de pesos. El Código Alimentario no permite, si no es hierba planteada como de elaboración de hierbas y demás, como son hierbas, que hay muchas marcas que tienen, ¿no? No permite primero. Y seguramente que hay pícaros que meten el polio para estirar la canchada, que pese más. Mira, en Misiones sabemos que en algún momento hasta faltaba palo y se molía cambito. ¿Saben qué le llaman cambito? A las ramas que quedan de la cosecha de la planta, que se cae, bueno, se llevaban los palos esos de hierba y se molían en chipeadoras. No sé si se sigue haciendo, alguno me corregirá. Algunos hasta decían que se molían por la falta de la escasez de palo, era tanta la hierba que había, la superproducción, que faltaba palo, entonces, y se permitía un porcentaje. El porcentaje a veces va de 30, 35, 40, de acuerdo a la temporada, si escasea hierba, si hay sobreoferta o demás. En toda la vida hubo ese tipo de molienda. Algunos le agregaban té inclusive. Pero después llegaba en el paquete, donde hay un control, hay un proceso del código de respeto del código alimenticio. O sea, lo que decía Feynman, lo que quería Feynman, que aparte estaba recontraoperado, porque sabés cuando un porteño no tiene ni idea de lo que está hablando, y solo lo único que quería mostrar era el recibo que había comprado un camión de 30.000 kilos de poleo. Lo puede usar para miles de cosas, pero ponele entonces. Y querían vincular esa compra, ese camión, con la causa de Tolosa Paz, donde todo el mundo sabe, y están en los registros del boletín oficial, que Tolosa Paz le compró a la empresa de Jolovati, que está ahí a la entrada de Apóstoles, cuando llegás, es uno de los productores industriales de la hierba que más ha crecido en los últimos 20 años, y que, oh casualidad, el tipo que más hierba plantó junto a la familia Roulet, y casualmente de quienes plantaban los campos, es hoy diputado provincial y presidió el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es Juanjo Sichowski, que tiene una empresa que hacía plantaciones de hierba, estando o no en el ININ, no sé si coincide su época de privado haciendo plantaciones de hierba,
que de hecho se pasa, inclusive tiene varios juicios por no hacer los aportes convenientemente ante la AFIP, y hoy en el propio gobierno sospechan que el tipo que hizo la maniobra, obviamente apañado por algún contable o alguien que lo impulsa, es básicamente Sichowski. Porque Sichowski ve a los Puertas, a las Marías, a Romance, a su propia familia, porque él es parte de la familia de la yerba manda, a los cooperativistas y a los industriales, les ven como son los tipos que quieren llevarlo a la justicia penal para que rinda cuenta sobre los millones y millones de pesos que no se rindieron debidamente durante la gestión que tuvo hoy el actual diputado provincial Juanjo Sichowski al frente del ININ. Sabe Sichowski que lo tienen en la mira, que lo quieren llevar a la justicia federal, porque acuérdense que al ser un instituto nacional lo quieren llevar a la justicia federal, no quieren ir a la justicia provincial porque saben que acá lo maneja la Renovación, entonces causa que hace contra alguien del cercano al poder, causa que muere. Y hay una preocupación enorme, no solamente se lo quieren llevar a él, sino también a los Peterson, al Jonas, que lo sucedió casi de una forma de facto, y también tiene que rendir cuenta porque son tipos que se han gastado, han utilizado los dineros de la recaudación de la estampilla del INIEN en el instituto como si fueran una caja propia y han viajado por el mundo sin resultados a la vista. No han abierto mercados, no se ha vendido un kilo de yerba más, no se han mejorado los controles. Básicamente dijeron, esto no se planta más, pero dejaron que grandes productores que nunca aparecen en la discusión, siempre aparecen los mismos, che, vamos a apuntarle a estos dos tipos como los cucos. Dejaron que crezcan en las plantaciones tipos como Jolobati. Jolobati, que era un desconocido y se convirtió en el principal productor de yerba de la provincia de Misiones, en la conveniencia y en la conspiración de los propios tipos del ININ, que son básicamente Sichowski y compañía. Los Peterson sabían cómo había crecimiento de algunos exponenciales y en desmedro de los productores que dicen defender. O sea, en la provincia de Misiones, le digo a Feynman, nos conocemos todos y sabemos cómo se produce la yerba, pero Feynman básicamente es una marioneta de una operación vulgar, porque hay que mirar a los responsables de acá. Por eso asocio la crisis que tuvo la Renovación en el 2006, cuando buscaba la reelección indefinida de Rovira, y lo que está pasando ahora en la provincia. Hay una debilidad y una desesperación en el poder, que inclusive el propio, reitero, Herrera Watt denunció que las fake news y las operaciones se hacen en el corazón del gobierno, del propio oficialismo. Ya se entran a mirar en desconfianzas con ellos. Y todo lo que aparezca que critiquen las políticas tributarias, la forma en que ejercen el poder, la forma en que persiguen a tipos que pensamos diferente y demás, esas cuestiones, los tipos te quieren aplicar correctivos de una manera casi fascista. Sinceramente lo digo en el Día de los Periodistas, loco, lo que está pasando es realmente bochornoso, es lamentable y también en algún momento genera miedo, porque cuando los manifestantes decían Rovira tiene miedo, y redondeé un poquito y charlemos sobre esto si quieren, cuando dicen Rovira tiene miedo es porque vos reaccionás y empezás a adoptar la postura diferente, es decir, yo tenía miedo, ahora que tengan miedo, cuando dicen Rovira tiene miedo es el poder. Podemos sentarnos a discutir con el ingeniero, creo hace muchos años que no da una entrevista mano a mano ni demás, porque básicamente vive en una suerte de castillo de cristal donde es difícil llegar. Y cuando le hicieron el escrache, el tipo reacciona también. Digo esto porque si dejamos pasar las fake, las operaciones de estos tipos desde Buenos Aires. A ver, ayer rápidamente, y cierro, rápidamente todos los medios acólitos o encolumnados en esa estrategia y las redes sociales que manejan, todos los tipos apuntando sobre estas fake news y hacían y transmitían. Es más, yo tengo información de que ha llamado a las redacciones con la orden, con el tipo que maneja la bolsa, el reparto, y dice, loco, publiquen esto. ¿Se entiende? O sea, es la prueba fiel y sumisa, lamentablemente son laburantes, necesitan de la pauta oficial, obviamente, no los critico en términos de resignarse, de buscar la dignidad en la profesión, pero hubo básicamente todo un armado terrible, hasta ordinario, podríamos decir, que hacían que el huevón este de Feynman diera explicaciones de cómo se tira y cómo dejarlo pegado
a alguien que en su puta vida le vendía 1 kilo de hierba al Estado. Digo, a ver, yo sé que se pueden defender solo los Puerta. A mí lo que me embola es todo lo que está pasando, ¿no? Esa persecución a que hay a todos. Cuando habla Pianesi lo persiguen a Pianesi, cuando habla Arjol lo persiguen a Arjol, cuando habla Cristian Castro del Partido Agrario lo persiguen a matar. Cuando hablan los policías para reclamar un salario digno, los persiguen y les tiran carpetazo. Cuando hablan los docentes, criminalizan las protestas y los llevan al juzgado. A ver, es una locura lo que está pasando sinceramente en la provincia de Misiones, que cada vez que uno abre la boca para expresarse, tratar de abrir un debate y demás, termina siendo víctima de carpetazos, de fake news y demás. Para muestra, muchachos, si cierro, basta un botón. El propio Herrera Guá denunció por las redes y se le fueron con la yugular, con los dientes a la yugular, que él era víctima de fake news de sus propios, o de lo que se llama fuego amigo. Así que fíjense dónde estamos, en qué escenario estamos conviviendo, camino obviamente a lo que va a ser el año que viene cuando se hagan las elecciones legislativas o de renovación parlamentaria. Sí, Ale. Vinculadas, Pablo, te quería acotar a esta situación que estás comentando vos, ¿sí? Ayer a la tarde se daba un cruce, no sé si llegaste a presenciar lo que ha sido la sesión de la Cámara de Diputados. No tuve la suerte. Bueno, ya viene esta cuestión de las redes sociales entre Sichowski, es presidente del INIM, y Pedro Puerta. Viene ya hace bastante tiempo a través de las redes. Yo no sé si en algún momento lo habías percibido. De hecho, ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Sichowski a raíz de esto que comentabas de Feynman, en una radio muy conocida aquí de la zona de Villa Cabello, con un colega que en su momento supo trabajar con nosotros, donde le preguntaban directamente si, bueno, tiene una pelea en lo personal con Pedro Puerta Sichowski porque... Bueno, manejan dos tipos de modelo de mercado de yerba mate totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, amén de esto, Sichowski fue bastante cauto, tranquilo en esa entrevista en particular, trató de no hablar demasiado, estimo yo. No, tiene terror. En contra de los Puerta, trató de no hablar demasiado, pero hubo un cruce, Pablo, en la Cámara de Diputados ayer. Si te parece, lo compartimos. Vamos a escucharlo a Juanjo Sichowski primero y después, bueno, la respuesta del reciente diputado Pedro Puerta también. Los mismos. Y también para solicitar la incorporación al Boletín de Asuntos de Entrados del expediente D64944 de este año, que se refiere a una nota periodística en el día de ayer, en La Nación Más, por el periodista Eduardo Feynman, donde hace distintas expresiones sobre la compra de poleo muy importante en molino yerbatero de nuestra zona, Yerbatera Misiones SRL, ya que esto es importante que se esclarezca porque hay que salvaguardar la calidad de la yerba mate que producimos y creo que es muy importante que se lleven adelante todas las actuaciones para esclarecer este hecho. Nada más, muchas gracias. En consideración. Bien, el diputado en este caso expresando su beneplácito por la mateada que se estuvo llevando adelante en el Obelisco, en la capital de la República Argentina, justamente buscando... Esta tarde se me vino a la cabeza un viejo refrán que solía decir: lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Pedro, que... Habla más de Juan que de Pedro, coinciden los nombres. A ver, Sichowski, te voy a contar cómo se da también, cuál es el terror que tiene Sichowski en base a tenerlo al lado a quien obviamente es el conductor de la renovación, que es Carlos Rovira, ¿no? Carlos Rovira y las personas que operan en ese entorno de esa cúspide casi inmaculada que pretende vender la renovación, ¿no? Hay unas cosas de casi, hay un poder papal, podríamos decir, haciendo las salvedades oportunas, ¿no? Y consecuentes. El tema es así: Sichowski empezó vinculado a la política con Lucho Viana cuando presidía la legislatura. Lucho Viana, en el quiebre de lo que fue Rovira, traiciona al PJ, básicamente, a Puerta y Ahumada, que eran los conductores, y Rovira abre con Clos el Frente Renovador y se va a los brazos de Kirchner, ¿no?
ahí en ese momento estaba en la Cámara presidiendo Lucho Viana, que era un hombre del PJ y del puertismo. Y Sichowski entra como asesor de Lucho Viana en la Cámara, porque él de los Sichowski siempre fue, podríamos decir, el familiar de apellido, del mismo apellido de los dueños de Amanda, pero no el tipo con poder y demás. De hecho, hay informaciones que Sichowski, que ahora se rasga las vestiduras, a través de su familia, tiene campo fuera de la provincia, ¿no? Básicamente, pero vamos, eso será para otro momento. Rovira, en realidad lo rescata uno de los operadores que tiene Rovira a su entorno, a Sichowski, y lo meten en la presidencia del ININ, del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Ale, en ese tránsito entre Macri y Alberto, ¿se entiende? Porque una persona que encajaba para el perfil del acuerdo que tenía en la renovación con el PRO, básicamente con Humberto Schiavoni y compañía, y el tipo encajó en esa transición. Pero lo que nunca le perdonó Rovira a Sichowski, más allá que se comió la historia de este personaje de ponerlo ahí, por una cuestión de estrategia de quien está muy al lado de Rovira, lo que nunca le perdonó es que le hayan jugado en contra y le hacía hacer proyectos en contra de Rovira. Rovira cada vez que puede, dice, vos cuando estabas con Lucho Viana, lo tiene ahí al lado, ¿no? A 3 o 4 butacas, me jugabas mal en contra. Dice, ¿qué pasa que ahora no tenés la misma dedicación? Y después de lo que pasó cuando los docentes fueron a la casa de Rovira, Rovira se pone loco, hace esa reunión donde dice que nadie le salió a defender, que se reorganizan todos los ejércitos de troll que tiene el gobierno y demás, uno lo que le dice, loco, a ver qué haces para empezarle a mover un poquito el avispero, que la carga, que la presión política se nos salga a nosotros los renovadores y se traslade a los opositores. Exacto. Y ahí aparece la opereta que hace este hombre con todo este quilombo donde nosotros pasamos. Hay imagen yo te pasé el video. El día miércoles, cuando hacen la mateada en el obelisco, Facundo Sartori, estos personajes, los Peterson, que están allá recontra en Andresito, quemados por haber hecho un molino fenomenal, que lo dijimos varias veces y sigue en duda porque no hay una línea de producción, todavía gastaron más de 1.200 millones de pesos y ese molino no anda, que van a hacerle el gran polo de envasado en Andresito. Bueno, estaban todos esos tipos haciendo una mateada para tratar de ver si conseguían algún tipo de impacto mediático. Fueron a Buenos Aires, no le dieron bola ni los perros. Y la que apareció como principal invitada a ese cotejo, no fúnebre, porque lo que quería Facundo Sartori era la foto, digamos, de la movida en Buenos Aires al lado del obelisco, como una suerte de... Habló de movida histórica, boludo. ¿Sí? Una loco, fueron 4 gatos locos a tomar mate al obelisco, los porteños andaban re locos con los piquetes, ni bola le dieron. Y los atendieron todos funcionarios de segunda y tercera línea en Casa Rosada. Digo, para que sepan el poder político que tiene el ministro del agro de la provincia. Fue a hacer el ridículo, sinceramente. Bueno, ¿quién aparece como invitada? Creo que vos tenés ahí, Fede. Aparece Tolosa Paz, que después carga. Tolosa Paz está está encausada, investigada porque le compraba con licitaciones orientadas. Y Sichowski lo sabía eso. Porque él estaba en el ININ cuando se hizo las compras, era el gobierno de Alberto. Le compraba millones de kilos con licitaciones armadas a Jolovati y al otro, ¿cómo se llama? El de San Vicente, Cleñú o algo así. ¿Ah? Esas dos hierbas que se llaman Sierra de Limán y la otra que no recuerdo. Y todo el mundo sabe porque está en el boletín oficial las compras y en la causa están esas dos empresas. Y todo el mundo sabe eso, lo sabía el gobierno de la renovación porque lo que le interesa al gobierno era cobrar el ingreso bruto. Y cuando iban a hacer las inspecciones que mandaba Sichowski, firmaba todo el aval y en algunos casos después cuando le saltó porque los productores, los pequeños productores que dicen defender, descubrieron que el INIM se hacía la vista gorda y que no habría el juego de la participación en las licitaciones y el tipo estaba vendiendo 18 millones de kilos al gobierno, no de ahora, de hace mucho tiempo, y los pequeños le preguntaron y le dijeron a Peterson, a Sichowski, dice, che, loco, ¿por qué no vendemos nosotros los 18 millones? Si ustedes son amigos de Alberto, de la Tolosa Paz y demás. ¿Por qué venden Jolovati
y esta empresa, la Clenew. ¿Por qué venden? Porque obviamente ahí atrás de eso había intereses creados. Yo no puedo decir que había coimas que se quedaban con un recupero y demás, pero era todo extraño. Cuando llega la presión de los pequeños productores que le iban a decir, che loco, cuando descubren las licitaciones y que vendían yerba mate cortada, como dicen los muchachos ahí, que supuestamente, hay que ver que lo que dice, tampoco quiero ir en contra de esas empresas, no de la calidad que producen. Dice así la investigación judicial. Los tipos saltaron, entonces entraron a tratar de acomodarse. Porque, insisto eso, a Sichowski le interesaba, y a los Peterson, la recaudación por la estampilla para juntar guita, vivir la vida loca, feliz, que bancaba Lenin, y al gobierno le interesaba el paquete, lo que impone sobre ingresos brutos como generación de impuestos. Cuando los productores le dijeron, ¿por qué no nos organizamos y producimos nosotros esos 18 millones de kilos? Ya que tenemos la hoja verde, tenemos el secadero y hasta podemos hacer el polo industrial, ahí es donde emerge el famoso polo industrial de Andesito, donde dicen que van a elaborar 3 millones de kilos. El gobierno renovador dice, hagamos un gran polo industrial para los pequeños productores. Bueno, muchachos, hace 5 o 6 años se patinaron la guita, Herrera Guas se tuvo que ir malísimo porque lo hicieron inaugurar algo que no funcionaba. Sabían que habían puesto mucha guita que por orden, obviamente, de la cúpula del partido del poder, y ahí empezaron a querer agarrar el negocio, que no sé cómo quedará en el futuro, porque esto es imprevisible, muchas veces se previa más a la corrupción que al esfuerzo, ¿no? Y a la honestidad, lamentablemente. Los sistemas son así, nosotros tenemos que ir construyendo el trabajo de saber votar, porque a veces acompañamos procesos que son de una corrupción enquistada y ordinaria y abusiva, y ahí empieza la historia. Cuando empiezan los industriales, las cooperativas, a decirle dentro de Lenin, che loco, ¿qué está pasando? Que acá hay dos tipos que están vendiendo entre 20 y 30 millones de kilos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional, y no metemos ahí para dar un poco de viento y respiro a los propios pequeños productores. Cuando alguien osó descubrir eso y apuntar a ese reclamo, obviamente que empezaron los carpetazos. Y que la culpa de todos los males de la yerba los tienen los poderosos, que tienen gran parte de culpa, obviamente. No hay que eludir esa responsabilidad. Pero yo estoy hablando de los negocios, que los tipos que están en el Estado se quieren convertir en empresarios bolicheros y ser parte de la tarasca o de la torta desde este lugar. Desde los apremios, desde los correctivos, el te aprieto pero dame, son básicamente políticas extorsivas. Sí, si usted analiza la conducta de Sichowski cuando veíamos el videíto recién, estaba como un poco nervioso. Es que tiene un cagazo encima porque el tipo no es de la política. Es mañoso, le encantó la exhibición que produce, de ser un ignoto plantador de yerba. ¿Viste los campos que van, los roulette cuando vendieron California? Tienen muchos campos que van antes de Cruce San José hacia Apóstoles. Ajá. Son uno de los tipos las familias que más, obviamente, vendieron la empresa California y invirtieron ahí, está todo bien. Antes de que Sichowski, como tenía la empresa que plantaba yerba, digo porque para que sepan quién es Sichowski, y para que sepan que Feynman tenía más de 10.000 razones en verde para mostrar ese recibo pelotudo, que comprar polio podía comprar yo mañana, y me pongo envasada, y que me manden peperina y hago yerba medicinal, dale. Es una pelotudez creer que con 30.000 kilos de polio podés hacer 18 millones de kilos y tirar responsabilidad, sacar esa responsabilidad, que lo mira y lo interpela al gobierno, a Sichowski, a todo, al Facundo Sartori, y tratar de decir, che, es yerbatera misión, es una pelotudez más grande. El que se come ese viaje es porque sinceramente vive en otro país, digamos, ¿no? Bueno, listo, o el que se lo quiere comer. Vuelvo a esto, antes de que se firme la resolución, Ale, de no se planta más, porque hay muchas plantas, y hay sobreoferta y demás, la empresa de este chico, de Sichowski, que era un pibe que se junta con un par de caretas de la sociedad y el tipo buscaba cierto respaldo material, económico, vio la posibilidad y bueno, el tipo se pone una empresita para plantar yerba. Fíjate vos, tuvo la delicadeza de primero terminar todos los negociados o los acuerdos, que está todo bien, porque si el tipo tiene una empresa para plantar yerba, está todo, pero se dio los plazos,
para terminar con esos oficios, ya que él también estaba dentro del INIM, y una vez ahí sacan la resolución. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, primero termino de plantar con mi negocio y después hago la prohibición. No planté más hierba por 2, 3 años, 4, no recuerdo cuántos años después, se terminó judicializando y demás. Claro. Y también el INIM sabía, muchos industriales como Jolovati, que van plantando y plantando. Esa mirada que tiene, esa animadversión que tienen por un par de industriales, ¿qué están haciendo? Esa mirada que tienen sobre Yerbatera Misiones, sobre Rosamonte, que Rosamonte por ahí no levanta la voz porque obviamente tiene Warran y demás, y demás, piporeo. O sea, el gobierno, bolicheros, funcionarios públicos, se está metiendo en los negocios del privado y quiere su tajada, su participación, y al que se le planta, le dice, loco, ¿vos qué hacés? Encima que tenemos que pagarte los sueldos, que está instalado en el poder hace 20 años, que construís mansiones, edificios, casas en distintos puntos del mundo, te querés meter en negocio y decir cómo tenemos que hacer nosotros, rompernos el lomo para laburar. Es una locura esto, ¿vale? Que pase esto y que tenemos que el sector privado, las corporaciones empresariales, los gremios de los empresarios estén permitiendo eso. Claro. La Confederación Económica en Misiones mira para otro lado. Le están diciendo a los empresarios, che, tal cosa, y van y se sacan una foto con Pasalaco. Son unos locos esos tipos. Son unos cagones importantes, digo. No sé si son locos. Son unos cagones importantes, le encanta el poder porque se acostumbraron en que el Estado te da negocio, te da guita fácil. Claro, por eso te digo, claro. No sé si son cagones o tienen negocios de por medio, bueno, que uno no se termina enterando. Hoy en el Día del Periodista es importante que charlemos esta cosa porque parecen siempre ocultas. Parece que todos lo sabemos y nadie dice nada. Me quedo con, para mí, sinceramente, hoy es un desvío de atención. Y después tengo algo para cerrar el tema también. Una aclaración de puerta, creo que a los medios nacionales que está interesante para leer. Dale. Sí, cierre lo de Sichowski. Ah, no, cierro lo de esto. Después tiene un montón de juicios, porque juicios de la FI, el tipo que iba al presidente del Instituto Nacional de la Mate a exigirte a vos cómo son las reglas de juego, y vos te señalaba con el dedo que vos no cumplís esto, que no cumplís lo otro, el tipo tenía juicios porque no hacía los aportes patronales, por ejemplo. ¿Me explico? Una cosa loco. El tipo que teóricamente tenía que ser inmaculado, investido en respetar las leyes, era el que las violaba. Y te decía vos que vos eras un violador de leyes, de legislaciones y de demás. Encima tiene... Es fabuloso esto. Es lindo personaje, digo, porque tiene carita de buenito. No, esos son los peores. No, digo, tiene carita de buenito. Con esto. Mientras están boludeando acá en Misiones, el mes pasado, mayo acaba de terminar, 45% de la molienda, la yerba molienda, ¿dónde está? 45%, muchachos. Tienen un pedacito así los correntinos. En Corrientes está entre Las Marías, Playadito y no recuerdo la otra yerba, ¿cómo se llama? 45, mientras acá estamos boludeando con perseguir a empresarios, demonizarlos y demás, para quedarse con el negocio del Estado sin tener una planta de hierba, hay que ver, porque a lo mejor se convirtieron en empresarios yerbateros muchos de los que están en el gobierno por obra y arte de magia de los fondos públicos, digo, mientras eso pasa, los correntinos van avanzando. Y va a llegar el momento que los correntinos, como va a pasar con la madera, tengan ellos la capacidad de generar plantas propias para su propio consumo. Y ahí vamos a quedar nosotros mirando con un esquema de impositivo obsoleto, que lo que está haciendo es llevar inclusive ahora secaderos o establecimientos yerbateros del otro lado del Chimiray. Pongámonos las pilas, muchachos, no es en Buenos Aires tomando mate con la Tolosa Paz, como se hace política yerbatera, se hace en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El tema de la regulación de precios, obviamente, hay que discutirle y pedirle a Milei que decir, che, loco, pongamos precio fijo, y bueno, listo, y seguimos discutiendo. El instituto también tiene otras atribuciones, que es mentira que las perdió. Las tiene todas latentes. Lo único que se tocó es libertad de mercado. Vayan, la oferta de demanda que maneja el precio. El tema de las importaciones en cualquier país del mundo existe. Pero también existe proteccionismo en la empresa. Bueno, miremos y revisemos eso. Pero discutámoslo en el seno del Instituto Nacional de la Mate, donde estuvieron 3 meses al frente del gobierno Rovira, Rovira era el gobernador, cuando se llegó a la discusión de la ley y se aprobó en el Senado. Entonces, loco, resolvamos acá o en el Congreso con los representantes.
Bueno, digo, pero no sé, me parece. quiero cerrarle la historia porque está interesante la aclaración y le voy a pedir a Catherine, que subió recién, para hacernos el aguante también, y pasar esta aclaración del diputado Pedro Puerta. Dice, es otra mentira más a la que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial, una operación berreta sin ningún tipo de sustento, ya que no existe vínculo comercial alguno entre la empresa de mi familia y la mencionada Productos Esenciales, y mucho menos existe con el Estado. Evidentemente, lo que contemos al país que Misiones es una provincia estatista, a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho. Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor, defendiendo las ideas de la libertad, y así lo seguiré haciendo porque yo soy un soldado del presidente Milei, firma Pedro Puerta en esta primera parte. Después, bueno, empiezan a poner todos los comprobantes, dice, por el medio de la presente, conforme surge de la documentación compulsada, la cual se adjunta al presente informe, se deja constancia que no existe vínculo comercial alguno entre la empresa Productos Esenciales SRL y la empresa yerbatera Misiones SRL, y toda la documental vertida en la que se intenta acreditar la existencia de vinculación comercial. Ahí están... Yo les conozco a los cordobeses eso. Posteriormente, fíjate, vienen los recibos. Hace años que venden, están en Entre Ríos, en varios lugares donde hay hierba. Venden eso, Ale. Claro. Después, si vos seguís, están los comprobantes recibidos, bueno, ahí dice, mostrando 0 registros de un total de 0, comprobantes de AFIP, ¿sí? Y así sucesivamente están todos los recibos. ¿Tenés que pasar la aduana? Claro. La aduana tributaria tenés que pasar. Hay que ir al registro lo que lleva en carga. Tenés que tener en tránsito la mercadería. Claro. Y después también en cualquier momento, viste, le fabrican. Después también tenés todo lo que tiene que ver con el boletín oficial, ¿sí? Del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, claro, donde habla precisamente de con quiénes puntualmente están hechos estos contratos, ¿sí? Proveeduría Integral MCSRL de Ignacio Kleñuk y Hugo Oscar Olovati, ¿sí? Sí. Compañía Comercial Mayorista SR y Selecta Distribuciones SRL, son los que tienen la licitación, y está publicado en el boletín oficial precisamente de la República Argentina, ¿sí? Sí. Bueno, era la aclaración que hace entonces... Lo bien que hacen aclarando y aportando pruebas, porque básicamente la forma en que transcribieron los medios vinculados a la renovación K, ¿no? ¿Qué hicieron para decir, nosotros no somos, contamos lo que contó Feynman, porque Feynman se veía que estaba recontraoperado, porque decía polio, la polio, poleo se llama Feynman, anda a Córdoba a cosechar poleo y peperina. Digo, la forma en que los transcribieron los medios era, sabían, viste si hay algo que aprendimos nosotros en la comunicación, en los medios escritos, orales y demás, y televisivos, cuando tiene cuando tiene tufo a operación, ¿viste? Vos enseguida, el periodista, cuando te convoca el dueño del medio y demás, o la editorial, y te dice, che, vamos por acá, es un pedido, hay que responderle. Fíjate vos que los dos medios que históricamente pueden llegar a ser mucho más importantes porque tienen más espalda en la provincia, si lo van a tratar, no sé, no estuve chusmeando, pero o lo escondieron o no compraron la opereta, ¿se entiende? Claro. O el tipo que los operó no llegó hasta esa instancia, como diciendo, che, pará, te van con miles, pero esta no porque me expones al pedo, porque sé que yo no voy a agarrar otro medio para decir que, para vincular a un empresario o lo que sea, ¿se entiende? O sea, vamos a tomar los recaudos, porque eso pasa siempre, en las redacciones, en las editoriales. Vos ves hasta dónde llegás esa relación pauta y la defensa de tu propia editorial, porque si no te expones todo el tiempo a que el tipo que te pasa la pauta del gobierno te maneje el medio. ¿Qué es lo que han hecho lamentablemente muchos de nuestros que se dicen colegas? Que se han resignado a esa situación para tener una vida material, que está todo bien, uno decide, que es dignidad y que es básicamente el placer de lo material.
Por eso somos unos secos nosotros acá, porque vivimos y amamos la profesión desde la dignidad, digamos, ¿no? Pero me parece que, lamentablemente, hubiera gustado hablar de este tema, me hubiera gustado hablar del tema sin que lo hayan involucrado a Pedro, ¿no? Porque a Pedro lo conozco de gurí, y conozco a la familia Puerta, yerbatera de CRL, porque inclusive mi viejo, cuando tenía el molino, les compraba yerba a ellos. Ah, mira. A ellos y a los genesinis de Alén, y a otros de Apóstol. O sea, mi viejo tenía molino Estrazona en Córdoba. Lo tuvo durante 60 años. Y envasábamos hierba elaborada con palo, despalillada, y hacíamos hierba con yuyo. Con poleo se llama Feynman, peperina y demás. Tener en un molino, en una envasadora, en una industria, poleo, tomillo, cedrón, no es un hecho relevante para el que está en la industria, ¿se entiende? Porque si producís... Ahora, otra historia, y si querés vamos cerrando un poquito porque hay que ir a la pausa. Otra historia, los puertas tienen industria, no envasan hierba, son productores. Agarran, tienen plantas, después compran secadero, ponen el noque para hacer estacionamiento natural, y el grueso de las hierbas se las venden a Molino Río de la Plata y Mate la Nayera. Y Mate la Nayera y Molino Río de la Plata se encargan de hacerle el envasado y distribución. O sea, son productores. A ellos les conviene que esté bien el precio de la yerba mate, que se pague bien el precio de la hoja verde. Son los principales aliados de los productores pequeños. Porque a ellos les conviene que sube el precio de la yerba, no les conviene la hoja de verde a 3.80. Les conviene a 4.50, 550 centavos de dólar. Tienen que terminar con esa historia de que están en la misma bolsa que las otras grandes industrias. ¿Se entiende lo que digo? Sichowski tendría que preocuparse por el negocio de la familia, quizás, por la gente de Romance, que nunca le abrió la puerta, dicho sea de paso, y quizás ahí sea parte de su rencor también, de tener un apellido tradicional y ser el convidado de piedra, ¿no?, de los grandes negocios que tiene de la principal industria madre en la provincia. Te voy a compartir, para corregir. Aguantamos un ratito más para poder cerrar el tema, Pablo. Ahí le voy a pasar a Catherine, que nos está haciendo el aguante ahí arriba. Una declaración de productos esenciales que está interesante como para cerrar toda esta historia. Yo los conozco, son unos cordobeses que van a cosechar poleo, tomillo, peperina, en la zona de San Javier, Córdoba, que es un lugar muy bonito, donde hay viñedos también, hay olivares, y ahí es una zona de mucha producción de lo que se llama en Córdoba hierba, no yerba, hierba medicinal. Claro. La hierbita del mate. Digo, más allá de todo... Estos boludos le dicen yuyo para descalificarla. Ayer los veía también algunos colegas misioneros hablando despectivamente, hablando de yuyo, cuando, por ejemplo, el poleo a mí me corrige la gastroenteritis y los problemas de gastritis. Te lo recomiendo. No abusivamente, pero controlado, es fantástico. Digo, es como tener, ya te digo, poleo, peperino, lo que sea. Y él tiene un sabor fuerte y demás. Sí, perdón. Bueno, te leo rápidamente. Hace como 40 años que venden la declaración hierbas. La declaración oficial de productos esenciales, ¿sí? Córdoba, 7 de junio de 2024. Esto acaba de salir, por eso no quería dejar de contártelo. ¿A quién corresponda? Por la presente declaramos y dejamos constancia que la empresa yerbatera Misiones S.R.L. Tanto, con dirección en Avenida General Paz 835 Apóstoles, Misiones, y su apoderado Pedro Puerta, no tienen ni han tenido relación comercial en el pasado ni en el presente de ningún aspecto con Productos Esenciales S.R.L., bla, 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 con dirección en Etruria 9076 Villa Rivera, Indarte Lomas, Córdoba, ¿sí? Y ahí firma Manuel Van Caurlet, que es socio gerente de Productos Esenciales, entonces. ¿Cómo es el apellido del tipo? Parate. Ahí lo leíste. Sí, pero parate que es medio complicado. Es Van Caurlaert. Sí. Caulaert. Sí, los conozco. Van Caulaert. No, por eso te digo... medio complicado, papá. No, fue muy vulgar, ¿viste? Son cordobeses, yo creo que son vascos, che. Mi viejo que les compraba... yo era pibe cuando he envasado hierba con poleo. Digo, porque hacíamos la tela medicinal. Digo, a mí lo que me llama poderosamente la atención es la forma en que titularon algunos medios. ¿Qué te puede sorprender, por ejemplo, de Marcelo Almada
que de Misiones Online, ¿no? Que se cree una suerte de inmaculado, un gran empresario y demás, que los propios, tengo colegas que trabajaron ahí, que trabajaban con sueldos sinceramente lamentables, y que el tipo hacía, registraba a los trabajadores en reparticiones del Estado, por ejemplo, ¿no? Claro. Tengo colegas que obviamente por necesidad, por espacios y demás, y la forma en que titulaban los medios, hierba adulterada, dicen, ¿qué es hierba adulterada, bro? Bueno, Los mates, el folio se ven en el mercado. Son formas allá de que ya aclararon que no son tiene formas nada de que vender ver. Bueno, la listo. noticia, Pablo. Lo que estoy diciendo que vamos a vivir tiempos muy peligrosos, muchachos. A todos les digo. Desde el simple laburante hasta el más encumbrado. Yo lo que sí le digo y que le tiempos pongo peligrosos, lo que le pongo la persecución. firma hoy en nuestro día, claramente, no me interesa, la operación hubiese sido a Pedro o a cualquier otro, da la empresario, pero lo hemos hecho digo, hemos no nombrado. me interesa esa parte. Sí creo que estamos acá ante un gobierno precisamente que por falta de capacidad para solucionar los conflictos que está atravesando la provincia, como es el conflicto de los trabajadores de la salud y de la educación, por falta de tener cintura de negociación y porque se les viene encima una cantidad de cuestiones vinculadas a necesidades que tienen para que ingrese dinero, como es el mismo rally y demás, quieren desvirtuar todo, ¿sí? Encauzando a los trabajadores que están reclamando un salario digno, tratando de minimizar a lo mínimo que se pueda la protesta en la provincia de Misiones para decir que acá todo está bien, y no está todo bien. Y cuando la gente empieza a darse cuenta que no está todo bien, se utiliza este tipo de cuestiones. Me quedo con esa parte que decía. Yo cierro con esto. Lo que le interesa, hay dos cosas que le interesa al gobierno: esquema tributario y los negocios. Y fue las cosas que se expusieron cuando emergen los conflictos, se pusieron esas dos cuestiones. El esquema tributario, que le permite tener una caja fenomenal propia que nadie controla, ni los propios diputados, que no figuran en el presupuesto, ¿no? Que son fondos discrecionales, los manejan como quieren. Y después, cuando la crisis enarbola el reclamo, la pasión, la bronca, el hastío, el cansancio, y le dicen, che, vos, tu hijo y se están llenando de guita con dinero público. Ahí los tipos dicen, guarda que vienen por nosotros. Y ahí aparece el temor y entran a pegar tiro para todos lados. ¿Se entiende? Esa es la historia que ha dejado y dejará de acá en más mientras comiencen a rebatirle el poder a la renovación, que ya lleva 6 periodos, más de 6, claro, 6 periodos. 23 años. Sí, 6 periodos 23 ininterrumpidos años en el poder. consecutivos. Bueno.